Bienvenidos sean a las 100 velas del yokai. Hoy estamos un martes más, justamente en el 15º programa de la quinta temporada. Un poco después de las 10 de la noche porque el yokai pues tuvo ahí a una interferencia, pero ya estamos aquí como cada martes con todos ustedes para relatar historias en esta noche. Vamos a iniciar el día de hoy con la historia número 70, no sin antes darle la bienvenida a todos nuestros caminantes silenciosos. Y hoy, como cada martes, Nat ha tenido problemas, como cada martes, Me gusta como lo dices, como cada martes. pero quien ya está aquí es Lion, justamente que ya lo escucharon. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y otra vez le doy la bienvenida a nuestros caminantes silenciosos. Naomi, que es la primera que habla aquí, rompe el silencio. También está Cristian. Buenas noches. Y pues vamos a iniciar, como les decía, con la historia número 70. ¿Ya tienes alguna lista? De hecho, justamente me agarraste un poquito en curva. Ok, Tengo varias, nada más estoy buscando justamente una que esté buena para iniciar. bueno. Si Justamente, no, nada más les recordamos que lo que era este programa iba a ser un especial de posesiones, nada más que justamente nuestra, ¿cómo llamarlo? Nuestra estrella, quien nos iba a relatar las posiciones más interesantes, pues justamente es Nat. Entonces vamos a pasar este especial a lo que va a ser, pues, nuestro siguiente episodio. nos poseyeron a Natol. Así es. Pero Luego, muy bien, entonces, espera, perdón, ya sí, tengo. continúa. Espera. Oh, Dios. Perdón. Gracias a Cristian por el super sticker. eh, Se aprovechará bien para seguir trayéndoles más historias. Y les recuerdo, oigan, una cuestión. Ya estamos de nueva cuenta con nuevos episodios por Spotify. Habíamos tenido ahí una pausa, pero ya regresamos con nuevos episodios de Spotify para que los puedan ver y también en Evox, más bien escuchar y llevar el terror a donde quiera que estén. Doy la bienvenida a Jonathan y a Fernando. Y ahora sí, pues te doy la palabra. Mira que Nat acaba de ser desposeída y acaba de entrar al aire también. Ok, perfecto. Mira, al Ustedes parecer ya. ocasionaron mi posesión. Muy bien, Nat, pues bueno, en todo caso, pues ya que estás aquí, justamente estábamos platicando que pues a falta tuya, que eras nuestra poseída estrella, como se llama, íbamos a pasar el especial al siguiente episodio, pero si estás aquí, yo creo que podemos empezar pues con ellos. No, ¿Qué no, te ya, parece? ya, ya, me perdieron. Te perdiste, es diferente, es diferente. No, me perdieron. La perdida puede Ay, ser de aquí o de allá, pero el punto es, ¿vamos a hacer las posesiones esta noche o las vamos a dejar la siguiente semana? Nat, ok. Nat, ¿Yo qué? te estamos Bueno, preguntando. pues yo lo dejo a los votos de nuestros queridos escuchas. ¿Qué? ¿Cuál es la ok, risa? ¿Por qué mucha risa? ok, vamos a iniciar con historias generales y que ahorita en los radioescuchas nos digan. Ok, pues bueno, pues aquí tengo Arre, una, arre, jalo. justamente es una leyenda mexicana, entonces vamos a iniciar con ella. Y esta se hace llamar El Herrero de Santo Domingo. Entre 1670 y 1680 ocurrió este espeluznante hecho en una casa ubicada cerca de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En ella vivía un clérigo con una mujer, a pesar de que esto ya estaba prohibido, y lo sigue estando, pues los curas no pueden tener concubinas. Cerca de ahí, para ser precisos, en la calle de las Rejas de Valvanera, vivía el compadre del sacerdote, un herrero que siempre le aconsejaba dejarla, pues él, más que nadie, debía ser ejemplo para los demás. Una noche, el herrero fue despertado por unos golpes muy fuertes en su puerta. Se sorprendió que lo estuvieran solicitando tan tarde, pues nadie anteriormente había acudido a él en calidad de urgencia. Cuando abrió, vio que en la puerta estaban tres hombres negros.
Ay, perdón, se me perdió un momento. Justamente, 3 hombres negros que llevaban una mula para que la herrara, arguyendo que iban de parte del clérigo, a quien le urgía porque la mañana siguiente tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Nada más por tratarse del sacerdote aceptó. A otra persona, y a esa hora, no lo hubiera atendido. El hombre entró a su casa por sus herramientas, salió y le colocó las cerraduras a la mula con rapidez. 4 clavos en cada casco. Una vez que terminó, los hombres se aprestaban a irse, cuando el herrero se dio cuenta que estos maltrataban al animal con tal brutalidad que tuvo que intervenir. No sean bestias, pobre animal, no es necesario que la maltrataran, les gritó. Estos no hicieron caso a sus reclamos y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El herrero regresó a su cama y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, muy temprano, el herrero fue a ver al clérigo para saber cuál era la urgencia que tenía para ir al santuario de la Virgen, pero en cuanto llegó a su casa, se sorprendió al ver que éste apenas se estaba levantando. ¿No que tenías mucha urgencia de ir al santuario?, preguntó molesto el herrero. El clérigo se sorprendió con lo que escuchó y le pidió una explicación. El herrero le dijo lo que había pasado la noche anterior, que 3 negros habían ido a su casa a despertarlo para que herrara una mula, que decían ir de su parte. El sacerdote le dijo que él no había enviado a nadie, que seguramente se trataba de una confusión o de una broma. El cura dio por cerrado el asunto e invitó al herrero a desayunar. En cuanto terminaron, este se despidió y regresó a su casa. El clérigo se dirigió a su recámara para despertar a su mujer, pero cuando se acercó a ella, vio que la sábana estaba manchada de sangre. No lo había notado, pues cuando se levantó aún no clareaba. Grande fue su sorpresa cuando al jalar las cobijas descubrió que su mujer estaba muerta. En cada mano y pie, la mujer tenía clavadas las cerraduras que el herrero había fijado a la supuesta mula la noche anterior. En la boca tenía el freno, y en su cuerpo eran visibles los moretones que los negros le habían infligido al animal. Convencidos de que esto se dio por justicia divina, se le dio aviso al cura de la parroquia de Santa Clarita, que era Francisco Ortega Ortiz. También fue testigo don José Vidal, quienes le aconsejaron enterrarla ahí mismo. Del sacerdote que vivía en pecado con esa mujer, no se supo más. Desapareció para siempre. Y esta es la historia número 70. Fíjate que no sé qué me da más miedo, si el hecho de la historia como tal, o sea, lo que cuentan, o bueno, estas historias luego se hacían en los pueblos para dar respuesta y que no hubiera más preguntas. Y tomando en cuenta de que nunca más se volvió a ver esa persona, no me quiero imaginar qué le pasó o qué le hicieron como tal. Así es. E imagínate justamente el hecho de que hablen de que pues era una mula en algún momento y que el mismo herrero fue a ponerle las cosas. O sea, sí se me hace muy, muy, muy extraño la manera también eh, en la que murió. Si lo queremos decir fantasía. Pero sí está muy, muy, muy extremo saber lo que le pasó. Seguimos acá con historias y justamente la gente quería que sí realizáramos el programa de posesiones. Yo tengo aquí una lista sobre todo, creo que Nat nos va a poder dar más información, pero tengo una lista de las posesiones más famosas, por así decirlo, los casos más famosos que han hecho películas y libros. Entonces creo que podemos irlos repasando poco a poco y hablar un poco de ellas. Ahora, si algunos de aquí del público, que espero no sea el caso, pero si tienen de primera mano algún dato, alguna información, alguna historia, es bienvenida para que la cuenten. Por ejemplo,
Aquí el primero que tengo es el famoso exorcismo de Emily Rose, que creo que es una de esas películas no tan vieja como El Exorcista, pero tampoco tan nueva, que ha estado en boca de muchas personas y que en su momento eh, pues dio mucho de qué hablar. Justamente la película se centra en la trama de un juicio que estaba realizando el sacerdote que ha llevado a cabo el exorcismo de la joven Emily Rose, quien después de diversos tratamientos psiquiátricos solicitó a la iglesia que la tratara, pues convencida de que había sido poseída. Tanto era así en su interior que se decía que albergaba 6 demonios, y no eran cualquier demonio. Teníamos a Lucifer, a Caín, a Judas, a Nerón, Belial y por último a Legión, que bueno, muchos lo sabrán, Legión como tal no es un demonio, sino es una serie de demonios. Se podría decir que es la máxima encarnación de una entidad demoníaca porque es la alma de montones de demonios. Y, y bueno, el caso siguió. En la película, que está basada en la historia real de la joven alemana de nombre Annelies Michel, que bueno, por cuestiones de seguridad cambiaron el título de la película a Emily Rose, fue sometida a un exorcismo después de abandonar el tratamiento médico y psiquiátrico que seguía por diversos episodios de una suma gravedad. La joven murió por desnutrición y deshidratación, por lo que el sacerdote que llevó a cabo el exorcismo y sus propios padres fueron acusados por homicidio negligente. Entre los terroríficos actos de la joven se hallaban algunos como ladrar durante días, comer arañas o lamer su propia orina del suelo. De hecho, en la película de Emily Rose se ve una parte donde ella está rezando y al mismo tiempo que está rezando se tira de rodillas en encarce y se vuelve a poner de pie, pero todo muy rápido. Bueno, se supone que hay grabaciones que se supone son de la joven Annelies Michel, donde la obligaban entre dos personas. Eso también hizo que con su desnutrición y fragilidad de cuerpo se destrozara las rodillas. No sé, aquí creo que Nat sí ha hablado más de este tema en anteriores podcasts, en anteriores capítulos. Así es. Sí, De ¿me oyen? hecho, también, sí, Sí. te escuchamos. También nos comenté justamente aquí en el chat que nos dejaron, y ya lo chequé, es justamente un audio de una posesión, bueno, es una historia de una posesión demoníaca que nos dejó Andrés Castillo aquí en Discord. Entonces ahorita lo ponemos. Sí, perfecto. Sí, Sí, igualmente nos quieres efectivamente el contar. caso de Annelies Michel fue, por decirlo así, fue todo un caso porque, bueno, fue un gran debate más bien en todo lo que fue, pues en medios televisivos entre la ciencia y lo que fue la ciencia paranormal, porque muchos alegaban que ella tenía ataques de epilepsia que pues se caracterizan precisamente por tener, ¿cómo explicarlo? Cuando te da un ataque de epilepsia, normalmente sueles quedar en posiciones rígidas después, antes o después del ataque. También la acusaban de tener, obviamente, pues, anemia y otros trastornos mentales que en mi consideración, pues, eran demasiados para una sola joven. ¿Qué sucede aquí? El padre que la atendió alega que fueron precisamente estos medicamentos los que la debilitaron, porque ella necesitaba, vamos, esta como fuerza mental o fuerza física para enfrentar todas las sesiones de exorcismos, porque tuvieron muchas sesiones de exorcismos. La verdad es que aquí tenía la cuenta de cuántas fueron en total, creo que fueron 60 y algo, si no me equivoco. Eh, todas ellas, pues obviamente la dejaban agotada y bueno, con los medicamentos, pues ella no estaba al 100%, estaba drogada. Vamos, yo creo no estaba ni a la mitad de lo que se requería. Entonces esta chica, pues,
una de dos. Vamos a ponernos del lado de lo paranormal. Con estos Ujú. medicamentos, ella no pudo resistir todo el esfuerzo de los exorcismos. Y si nos vamos a lo que es la ciencia ya más, científica, con todo lo que sucedía durante los exorcismos, pues ella no pudo aguantar la medicación. O sea, estamos en un debate 50-50. Ahora, su familia era muy religiosa y por ahí algunos exorcistas, bueno, en la escuela del Vaticano, no sé cómo llamarlo, aseguran que... ay, me perdí. Ya se me olvidó que les iba a decir gracias. En el Gracias, Yokai, Vaticano gracias. aseguran que sí fueron demonios los que la poseyeron. Lo que pasa, ahí te va. La familia de esta chica era muy religiosa. Según el Vaticano, mientras más acercado estés a Dios o más persona de fe seas, es cuando el demonio tiende a atacar. Más adelante les diré yo por qué en un artículo que les quiero leer al final del programa. Es cuando ellos suelen atacar más. Porque lo que ellos buscan es dañar al prójimo, llevárselo por decirlo así, al infierno, porque ellos hacen sufrir a las almas. Hacerlas sufrir en vida o torturarlas, se puede decir, es peor que estar en las llamas del infierno, porque ellos buscan el sufrimiento. ¿Nat? ¿Nat? Otra vez ya la atacó el yokai. Sí, ya parece bajar la conexión. Pero ahorita regresa. Fíjate, acá Axel nos dice, incluso pudimos encontrar las páginas de los Warren entre esos casos más fuertes de los Warren, el cual hizo que dejaran Ocultismo. ocultismo, sí. Fue el caso de Amityville, o Amityville, o como quieran pronunciar, que de hecho de esta localidad se han hecho series, se han hecho películas, ha tenido referencias, y nos dejó acá el link Axel ahorita para revisarlo. Gam nos dice, buenas noches, posesiones heladas de chocovainilla. Ay, pero sí, fíjate, a mí, yo nada más tengo el problema mucho de los Warren. O sea, igual a mí no me consta, entonces solamente hablo por mí y por lo poquito que he investigado. Pero pues justamente hablan mucho de los Warren que más que realmente ser ocultistas y toda la cosa, pues eran charlatanes Sí. y se aprovechaban justamente de la ignorancia de las personas. Entonces, pues ahora sí, todo dependerá, pues, qué es lo que nos cuentan o nos dicen. Y pues bueno, Rin, ¿ya tienes ¿cómo se llama? El audio de posesiones que nos dejaron en Discord o necesitas un poco más de tiempo? Ya los tengo aquí los dos audios, solamente quiero ponerlos. Ah, bueno, justamente esta historia de el exorcismo de Emily Rose o Anneliese Michel, la verdadera historia, va a ser la historia número 71. Ahorita, si Nat llega, la completaremos, pero vamos con el audio que nos dejaron por acá. Solamente quiero ver cómo lo voy a compartir para que no se retroalimente el audio. Entonces, Lion, si me puedes hacer el favor, ahorita cuando empiece el audio, de silenciar el micrófono para Claro que que no sí. haya retroalimentación. Denme un momento. Sí, no, también, Cristian, el libro de Cañitas es, vaya, es, Aunque no sé qué decir sobre ese libro, la verdad, se me es hace, bastante entretenido. Yo cuando lo leí, ándale, es una historia entretenida. sí, Quisiera decir, terror, pero la verdad no, es la farsa más grande que he escuchado porque aparte te lo venden como historia real. ¿Qué le pasó?
a alguien y no, no, no se oye como, bueno, la lees y pues tiene muchos agujeros de guión, como se diría. Yo cuando la leí, no recuerdo qué edad tenía, yo creo que estaba en secundaria o en prepa, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que cuando agarré el libro, no lo solté. O sea, es un libro bastante entretenido para tenerte ahí Sí, pegado. sí, sí. Ah, mira, ya me estoy reescuchando. A Ok, ver. sí. Bien, vamos con la historia, justamente que nos mandó, nos hizo el favor de mandar, déjenme revisar quién nos la mandó esta, Andrés Castillo. Y tenemos también una historia de Cristian Rosas pendiente en audio. Pero vamos con esta historia de Andrés Castillo titulado La hija del demonio. La hija del demonio. La víctima de uno de los casos más conocidos de posesión demoníaca registrados en los Estados Unidos en el siglo XX fue una mujer de Medio Oriente cuyo nombre nunca se hizo público. De niña había sido muy piadosa, pero cuando tenía 14 años, voces blasfemas interrumpían sus prácticas religiosas, asustándola y avergonzándola. En los años siguientes fue examinada por varios médicos, quienes, al no encontrar ninguna enfermedad o anormalidad física, concluyeron unánimemente que su personalidad no era nerviosa ni histérica, que era normal en el sentido más pleno. A pesar de ese diagnóstico, a la que llamaremos Mary empezó a manifestar los conocidos signos de la posesión demoníaca. Se ponía furiosa y echaba espuma por la boca cuando la bendecía un sacerdote, y podía decir infaliblemente cuando un objeto había sido secretamente bendecido o rociado con agua bendita. También comprendía lenguas que nunca le habían enseñado. En 1928, cuando tenía 40 años, Mary accedió a ser exorcizada. El exorcista fue el padre Theophilus Reisinger, un capuchino de 60 años de la comunidad de San Anthony en Marathon, Wisconsin, Estados Unidos, hombre de considerable experiencia en la aplicación del antiguo rito. Como lugar del exorcismo, el padre Theophilus eligió un convento franciscano en Earling, Iowa, cuyo pastor, el padre Joseph Steiger, era viejo amigo suyo. En su primera noche en el convento, Mary se puso furiosa cuando se dio cuenta de que le habían rociado la comida con agua bendita. Ronroneaba como gato y se negó a comer, y así siguió hasta que le pusieron delante comida no bendecida. A la mañana siguiente, los padres Theophilus y Steiger iniciaron el exorcismo, para el cual se había preparado una gran sala. Estaban presentes algunas monjas físicamente fuertes para ayudar, y Mary fue colocada en un colchón sobre una cama de hierro. Apenas había comenzado el exorcismo cuando quedó inconsciente, con los ojos tan fuertemente cerrados que no pudieron abrírselos por la fuerza. En ese estado permaneció durante toda la ceremonia. Se oyó en la sala un chillido, fuerte pero al mismo tiempo, al parecer, lejano, y a continuación salió de los labios de Mary un alboroto de aullidos y rugidos, como animales salvajes. «¡Silencio, Satán!», gritó el padre Theophilus, pero el espantoso y torturado clamor no disminuyó. Ni el padre Steiger ni las monjas pudieron soportar mucho tiempo los aullidos ni la vista del cuerpo y el rostro de aquella mujer, horriblemente retorcidos y distorsionados por el ataque. De vez en cuando tenían que abandonar la sala, pero el padre Theophilus, acostumbrado a los gritos de los diablos ante el dolor del exorcismo, permaneció constante y atento todo el tiempo. El exorcismo continuó día tras día, y con él los aullidos y el retorcer de miembros y los excrementos y vómitos en grandes cantidades. Aunque la víctima solo había tomado alguna cucharada de leche o agua durante el día para sostenerse, a veces vomitaba palanganas llenas de lo que parecían ser tiras de hojas de tabaco u otras materias igualmente dudosas. Al fin, el padre Theophilus supo los nombres de los demonios que infestaban a su paciente. Uno de ellos dijo llamarse Belcebú. Le dijo que Mary había estado poseída desde los 14 años y había sido maldecida por su padre, que se había incorporado al grupo de demonios posesores tras su muerte y condenación. Este demonio, el padre de Mary, Jacob, habló con el padre Theophilus revelando que con frecuencia había tratado de forzar a su hija a tener una relación incestuosa,
pero que ella siempre le había resistido y entonces él le había lanzado la maldición de que fuese penetrada por los demonios para destruir su castidad. Una demonia dijo llamarse Mina, en la vida amante de Jacob, se unió al coloquio. Dijo que estaba condenada por haber dado muerte a 4 de sus hijos. Un cuarto demonio, Judas, confesó que había tratado de impulsar a Mary al suicidio. Fuera lo que fuese que se expresaba en esas voces, demostraba a veces un misterioso conocimiento de cosas que Mary no podía saber. En una ocasión, para probarla, pusieron sobre su cabeza un trozo de papel con una inscripción en latín. Las monjas, que creían que era una oración, se sorprendieron al ver que los demonios toleraban su presencia. En realidad, el texto no tenía el menor contenido religioso, pero cuando pusieron en la cabeza de Mary un segundo papel que había sido bendecido en secreto, inmediatamente lo hizo pedazos. A medida que proseguían las penosas semanas del exorcismo, las relaciones entre los dos sacerdotes se enfriaron y el padre Steiger empezó a desear no haber permitido nunca que el exorcismo tuviese lugar en su parroquia. Pero el padre Teófilos consideró que esto era obra del diablo, que parecía guardar al padre Steiger un especial rencor. «Espera», dijo una vez una voz demoníaca al padre Steiger, «hasta el final de esta semana, cuando llegue el viernes, verás». Ese día, al volver de visitar a un feligrés enfermo, el padre Steiger, recordando la amenaza del demonio, manejaba con especial cuidado. De pronto, cuando estaba a punto de cruzar un puente sobre un profundo barranco, una nube negra pareció descender sobre su automóvil. No podía ver nada, pero sintió como el coche chocaba violentamente contra el petril del puente y después se balanceaba. Un granjero que araba cerca de ahí oyó el choque y acudió corriendo. El sacerdote salió con gran trabajo de entre los restos. No tenía heridas graves, a pesar de que incluso el volante del coche había quedado aplastado. Cuando llegó al convento lo recibió en la sala del exorcismo un coro de risas maliciosas. «¡Hoy!», dijo a gritos el demonio, encogió su brilloso cuello y le ganaron por puntos. «Lo he puesto en evidencia. ¿Qué me dices de tu coche nuevo? Ese elegante automóvil que quedó hecho añicos. Te está bien empleado». Las monjas y el padre Teófilos le preguntaron si era cierto. «Sí, lo que dice es verdad. Mi auto está completamente en ruina, pero a mí no pudo hacerme daño». «Nuestra intención no era para ti», dijo el demonio, «pero alguien desbarató nuestros planes. Fue la fuerza de tu santo patrono, San José, quien nos lo impidió». Durante esta y todas las demás conversaciones, los labios de la posesa no se movían. Estaba inconsciente y sus labios no se separaban nunca. Las voces parecían provenir de su interior. El solemne exorcismo fue repetido durante 2 semanas sin el menor indicio de éxito. El padre Teófilos decidió continuar durante toda la noche para no dar respiro a Satán ni a él mismo. Oró durante 3 días y 3 noches, pero los demonios se mantuvieron firmes y al llegar al 23º día el padre Teófilos estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando empezó a notarse un cambio en la conducta de los demonios. Eran menos agresivos y se quejaban más de las torturas que les infligía el exorcismo. Después, cuando el padre Teófilos les pidió en nombre de la Santísima Trinidad que se marcharan, accedieron. El 23 de diciembre, hacia las 9 de la noche, la posesa se liberó de quienes la sujetaban y se plantó ante ellos. «¡Echadla al suelo!», gritaba el padre Steiger, mientras el padre Teófilos la bendecía y declamaba: «Marchaos, abortos del infierno, vete Satán, reina el león de Judá». Después la rigidez abandonó el cuerpo de Mary, que cayó en la cama. Se alzó un sonido tan penetrante que la habitación vibraba, y a continuación un murmullo de voces que repetían: «Belcebú, Judas, Jacob, Mina», cada vez más débilmente, hasta que, tras decir «infierno, infierno, infierno», desaparecieron. Entonces Mary se sentó, abrió los ojos y sonrió, y dijo: «Piedad, Jesús mío, alabado sea Jesucristo». Y fíjense, primero, esta historia es la número 72.
Me recordó un poco a lo que se contaba en El Exorcista como tal, en el hecho de que ya había una rencilla pasada entre el padre y los demonios, bueno, en el caso del exorcista, que era Pazuzu, pero que ya había un problema anterior y que justamente pues son estos encuentros que los padres han llegado a tener continuamente contra estas entidades. Así es, de hecho, justo, al parecer todavía estamos retroalimentando, Ryujin. A ver, voy a terminarlo de quitar, en teoría ya no debería. A ver ahí. Ok, a ver, déjame ver. Sí, ya no me escucho. Lo que comentaba es que justamente tenía yo la misma historia, pero según aquí nos comentan, pues sí, es una historia muy, 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 eh, ¿cómo se llama? Conocida, y justamente es el exorcismo de Anne Eklund. Y pues sí, justamente tengo datos muy, muy similares a los que justamente comentaba. Aquí el susodicho con la historia. Pero sí, dentro de lo que cabe, según nada más lo que aquí dice también, resulta que el exorcista, el padre Teófilus, resulta que él empezó o inició su primer exorcismo en 1912 y que al parecer la posesión demoníaca de esta pobre muchacha inició cuando ella tenía 14 años y regresó cuando ella ya tenía 40 años. No. Así es. Y que sí, justamente este fue un exorcismo que duró más de 20 días. Entonces sí fue bastante. Aquí está. El exorcismo se extendió a lo largo de 23 días. Pues, de hecho, en El Exorcista hay una segunda parte, ¿no? Que es justa, digo, no es tan famosa, ya no es tan buena, pero creo que una segunda parte que también nos cuentan que tiempo después la niña que había sido posesa vuelve a tener algunas ¿Te refieres posesiones. a la primera película del Exorcista, quiero suponer? No, a la segunda. O sea, en la primera es todo lo que vimos. Era la niña, es- ajá. ajá, Y la segunda es cuando la vuelven a poseer. exacto. Ya cuando es tiempo después, ya es más Y de grande. hecho, tengo algunos datos de ese exorcismo. Pues obviamente esta película sí fue basada en hechos reales también. Pero bueno, realmente fue un niño. Mm, Eh, esta historia se las voy a contar en otra historia. Pero si realmente fue un niño y algunas cosas me parece fueron muy exageradas, pero las personas que estuvieron presentes cuentan que incluso fue peor de lo que representa la película. uf, Em, Parece ser que esta historia, el escritor estuvo rogando mucho a los eh, como cardenales, bueno, a los gran poder religioso, para permitirle escribir un guión sobre esta historia, porque fue tan traumante el asunto que la familia les pidió a los religiosos que por favor guardaran discreción. Condición para poder hacer este guión es cambiar la identidad de la persona, guardar todos los registros personales y pues obviamente pues hicieron algunas modificaciones a la historia, pero realmente es, bueno, esto se los voy a contar ya en otra historia. pues si ya la tienes ahorita para que la cuentes, solamente terminar de cerrar esta historia de la hija del demonio. No sé si Lion ahorita iba a dar algunos datos extras. No, realmente casi todos los datos los dio correctamente. Entonces sí, realmente pues ya pues todo lo que les dije fue lo extra que yo estuve investigando. Andrés Castillo acaba de llegar. Acabamos de pasar tu historia, Andrés. Acaba de ser radiada tu historia. Entonces, Así es. de eso estamos hablando. Pues, nada, si tienes, digo, antes de pasar, perdón, doy la bienvenida a Juan David, a Nación Z, a todos los caminantes silenciosos que siguen por ahí. Gracias por estar por aquí, compartan el programa. Y ahora vamos con esta historia, si la tienes a la mano, Nat, la verdadera historia de El Exorcista. Sí, mira, la historia está súper larga, sinceramente.
Así que se las voy a dar lo más resumido que pueda, de alguna manera. Como les decía ya, esto fue, básicamente se les tuvo que rogar para que pudieran soltar este diario secreto de todo lo que pasó realmente con este niño. Me parece que hasta que un padre, si mal no entendí las cosas, no les digo que tengo la razón, uno de los padres creo que reflexionó y dijo, bueno, creo que le haría bien a la gente, y lo escribió en una carta para el escritor. Creo que le haría bien a la gente saber sobre este caso para ayudar a crear conciencia sobre esto. Según el contrato, según el diario secreto, se los voy a leer tal cual está redactado aquí, ¿ok? Dice, bajo el título de Estudio de Padres Jesuitas, el diario que encontró y me facilitó el historiador Thomas B. Allen, antes de fallecer en 2018, narra hechos supuestamente acontecidos entre el 15 de enero y el 18 de abril de 1949. Asegura que el niño al que se refiere con el seudónimo de Roland Doe jugaba a la Ouija con su tía Harriet, quien murió el 26 de enero por complicaciones de esclerosis múltiple. En realidad, según se ha sabido muchos años después, el niño se llamaba Ronald Hunkler y vivía en el número 3807 de la avenida 40 de la localidad de Cottage City, en el estado de Maryland, en las afueras de Washington. A la prensa, en la época, le dieron como residencia el cercano barrio de Mid Rainier para evitar que identificaran al niño exorcizado. Ambos puntos se han convertido en lugares de peregrinaje para amantes del oscuro. Ante sus aparentes ataques de ira, el niño fue llevado a un pastor protestante que le atendió en su parroquia. El pastor dijo a los curas católicos haber escuchado también arañazos y golpes. A partir del 26 de febrero, según ese diario, la piel del niño comenzó a mostrar enrojecimiento y la conducta de este se volvió mucho más violenta. De esto no hay más pruebas que lo que los jesuitas le atribuyen al pastor protestante. El niño, mientras fue llevado al hospital de la Universidad de Georgetown, donde fue examinado, pero no se le encontró dolencia física alguna. Primera semana de marzo de 1949, la familia del niño se trasladó al estado de Missouri. Aunque eran protestantes luteranos, se pusieron en manos de curas católicos. Le dijo que trataban casos de posesión. El rito duró un mes, y durante los rezos, el niño se mostró, según el diario, más y más violento. Según ese cuaderno, habló en algo que parecía latín, insultó a los curas e a uno de ellos con un muelle que se había sobre una cama. Finalmente, el 18 de abril, en el Hospital de los Hermanos Alexianos de San Luis, el niño volvió a la normalidad. Se ha ido, dijo tras quitar el nombre de Satán varias veces. Allen, el historiador que publicó el cuaderno, me dijo en 2009, me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas preguntándoles si conocían al padre Walter Halloran, del que se decía que había presenciado el exorcismo y que lo había mencionado en una entrevista a un diario local de Nebraska. Finalmente lo encontré. Fue Halloran, fallecido en 2005, quien reveló al historiador que existía aquel diario. Halloran era un rebelde. Decía que al padre Bowdern, el que lideró el ritual, le hubieran gustado lo que la gente supiera que aquel exorcismo y me envió una copia del diario. Explicó. Así vio la luz el verdadero diario de aquel exorcismo. Y
bueno, aquí termina esta historia. Ryu, ¿me recuerdas el número? Es la historia número 73. Soplando velita. Realmente nunca se conoció la historia hasta que ellos decidieron revelar este diario de este exorcismo, pues, del niño que en la película lo representaron como una niña. Por motivos de seguridad, pues obviamente cambiaron nombres, residencia, cambiaron todo. Pero realmente, pues, menciona el padre que estuvo presente que fue peor de lo que la película pudo explicar, a pesar de que no hubo levitación y tampoco hubo que un giro de cabeza de 180, 180, ni vómito. ni vómito exactamente, pero aún así dice que aún en la ausencia de estos eventos, aún así fue muy traumatizante, fue perturbador. Él dice que nada que ver la película con lo que realmente se vivió, que realmente lo vivido fue aún peor. No sabemos qué fue lo que presenciaron. Sí tenía una fuerza anormal, tenía un estado de agresividad y, bueno, de agresividad anormal en el niño. Insultos, arañazos, comportamientos muy extraños, y menciona que también estuvo hablando en latín. Entonces, todo esto, y creo que más de alguno aquí lo sabe, algún presente, todo esto se desencadena, ¿por qué? Porque el niño comenzó a jugar la ouija en casa de su tía. Y la mayoría de los exorcismos, y te lo digo porque no lo viví yo, pero sí alguien cercano a mí en su momento, esta persona también fue vulnerable porque alguien en su casa jugó la ouija. ¿Qué pasa aquí? Se ligan con esos Entes, abren espíritus o puertas. entes malignos, ajá. Ujú. ¿Y qué pasa? No necesariamente agarran a quien juega la ouija, sino agarran al más débil presente. En este caso el niño sí jugó la ouija, pero si lo hubiera jugado la tía y no el niño, de todas maneras se hubiera ido por el niño. ¿Por qué? Porque el niño es más inocente. Que son, pues, seres de luz que buscan estas entes oscuras, que son las que buscan corromper. Si tú o alguien cercano presenta síntomas, es porque seguramente ya estuvo presenciando rituales, jugando a la ouija o involucrándose más con lo que es magia y hechicería oscura. Entonces, pues estos datos, esta es la historia del niño de la película del exorcista. Sí, ¿de quién se basó? ¿En quién se Esta basó película. esta historia? Así es. Y que, bueno, justamente porque acá hablando del exorcista y Fernando pregunta que quién crees que sea el demonio más peligroso, si Lucifer o Satanás. Bueno, ahora depende. Fíjate que tengo por aquí, bueno, no lo alcanzamos a decir hoy, tal vez se los den en el próximo programa, pero uno de los padres declara, uno de los más poderosos declara que pues los demonios, en primera no tienen un nombre como tal, y su Ujú. jerarquía se basa en el miedo o el temor. O sea, el demonio más temible, ellos lo basan en el miedo que le tienen. ¿Por qué? Porque el infierno se basa en tortura, en miedo, en desesperación. Entonces los demonios basan su jerarquía en eso. ¿Quién les da más miedo? Según entendí, no tienen un nombre realmente. Justo iba a preguntar ahí. En la película del exorcismo, el exorcista, mencionan a Pazuzu. Es como el demonio principal que lleva toda la saga. También cuando hicieron las precuelas, mucho Ujú. tiempo después, estaba estas imágenes de Pazuzu. En la historia original, en ningún momento se menciona entonces a ningún demonio. Probablemente tengo entendido que sí, durante los rituales sí arrojan un nombre, porque de esta manera le están dando la autoridad al padre, pero realmente no hay un nombre establecido como tal. A ver. Esto ya se los contaré con más detalle pues en el próximo programa con lo que declara este padre, porque vienen datos muy interesantes. Incluso viene, les voy a narrar pues cómo es que el Vaticano evalúa
a un posible candidato de exorcismo. Porque ahí te va. Si tú sospechas que, no sé, está siendo poseído, el Vaticano dice, bueno, estos son los síntomas, tienes que presentármelos todos. Y te hacen, van, te entrevistan, te hacen preguntas súper engañosas, te hacen algunos test, te hacen muchísimas pruebas para saber que no estás mal psicológicamente y que realmente sí es un exorcismo. Vaya. Pues sí, Sí, es sería bastante interesante. interesante. De hecho, aquí lo que preguntaban de quién es más fuerte, si Satanás o Lucifer, se supone que al menos ese es el mismo demonio, tanto Sí, sí, Satanás yo como tengo Lucifer. entendido lo mismo. Sí, así es. Ajá, se supone que son el mismo. Ya hay Sí. otros que cambian, pero justamente, pues bueno, ¿cómo llamarlo? Hay tantos demonios que pues conocemos en general, justamente como Astaroth, Belial, todos estos, pero todos estos dependerá de dónde se saquen. Pero resúltese que la gran mayoría de los demonios que conocemos, que tienen nombre, son deidades de otras Religión. religiones, ajá, de otras religiones que pues al traerlas aquí a, pues vaya, a la religión católica, como eran también deidades muy fuertes, se decidió, pues vaya, demonizarlas. Entonces, pues es como lo Sí, al cambiarla. interesante, tal vez, ajá, tal vez después podamos hablar de eso también. Sí, podría ser estas deidades que terminaron siendo símbolos de maldad, como a su misma vez, digo, tomando el nombre Lucifer como tal, era el nombre que tenía antes de haber sido expulsado, después de que cayó al Supuestamente, inframundo. ajá, era su nombre angelical, tengo entendido, hasta que Sí, decidió rebelarse. sí, pues era prácticamente el mayor ángel y justamente eso fue lo que fue su perdición, el quererse medir con Dios y es donde fue expulsado, pero los demonios muchas veces han sido tomados, como bien dice Lion, de otras deidades. Digo, en la misma cultura mesoamericana, muchas de las deidades que se tenían fueron puestas ahí. No nos vamos más lejos. O sea, uno de los mayores dioses de Mesoamérica es Quetzalcóatl. Y la figura de la serpiente siempre ha estado muy, muy puesta. Y si recordemos cuando se dio las apariciones de la Virgen María, lo que la Virgen estaba pisando, que es un símbolo del diablo dentro de la cultura cristiana, es una serpiente. Entonces, pues son esas cuestiones que después vamos a estar comentando, pero sí será para un siguiente programa porque ya llegamos al cierre del programa, ya son las 11 de la noche y le doy las gracias a todas las personas que estuvieron esta noche. Por lo pronto desde este micrófono se despide Ryujin recordándoles que no se sientan solos porque siempre habrá alguien o algo acompañándolos. De este lado del micrófono se despide Nats, deseándoles tengan unas poseídas pesadillas. Ah, ya le cambiaste. Y Tenía de que. este lado se despide Laia, deseándoles que vivan libres y mueran bien. Estas fueron las 100 velas del yokai.